Antes de 1920, 75.000 personas perecieron. No eran soldados, sino trabajadores ferroviarios. Anualmente, uno de cada 28 sufría lesiones y uno de cada 117 nunca regresaba a casa. Dirigiéndose al Congreso de los Estados Unidos, el congresista Henry Cabot Lodge afirmó inequívocamente que su sufrimiento era comparable al soportado en tiempos de guerra. Por lo tanto, ¿qué tipo de construcción se emprende cuando una fuerza laboral de hombres resulta insuficiente? Este aparato de acero de 53 pies, sin propulsión propia, era impulsado desde atrás por locomotoras cuyas tripulaciones no tenían visibilidad, mientras desplegaba simultáneamente alas de 12 pies. Se movía a gran velocidad, con la visión oscurecida a través de la nieve que podía ocultar diversos peligros, una roca grande, un cambio de vía congelado, una cresta de hielo o tierra compactada tan sólida como el hormigón contra la base del riel. Este dispositivo reemplazó a las cuadrillas de palas manuales, asegurando así la operación continua del ferrocarril de invierno. En una sola pasada, realizaba el trabajo de 50 personas, pero también poseía la capacidad de volcar y aplastar fatalmente a todos los que estaban dentro, sin ninguna indicación previa. Surge la pregunta pertinente. A pesar de que los ferrocarriles y los operadores sabían que el defecto estaba registrado oficialmente, publicado en los horarios de los empleados y debatido abiertamente por sus creadores, las personas seguían subiendo a él de todos modos. Durante más de 7 décadas, en cada ferrocarril importante de América del Norte, y bajo las condiciones ambientales más severas que presenta este continente, ¿cuál fue la razón? Nuestro objetivo es descubrir esta información. Esta narración relata el Jordan Spreader, reconocido como el primer aparato de mantenimiento genuino en la historia ferroviaria estadounidense, la formidable máquina que aseguró que las vías permanecieran operativas. También era una máquina capaz de causar la muerte de las mismas personas que estaba diseñada para proteger. Profundizaremos en su mecánica operativa, los peligros inherentes integrados en su diseño y los eventos del día en que su ala encontró una obstrucción insuperable. Si encuentra estas historias interesantes, considere apoyar este canal suscribiéndose y dándole un me gusta. Agradecemos su apoyo y ahora volvamos a los crudos detalles históricos. La vasta fuerza laboral que dejó obsoleta comprendía 75.000 individuos. Esta cifra representa el número total de empleados ferroviarios que perecieron en América durante los 25 años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Sus muertes no ocurrieron en accidentes espectaculares reportados por la prensa, sino a través del implacable trabajo diario dentro de canales de drenaje, terraplenes excavados y los derechos de paso desprotegidos de la red ferroviaria estadounidense, independientemente de la estación o las condiciones climáticas. Realizaban tareas desprovistas de cualquier medida de seguridad o tolerancia a los errores. Anualmente, uno de cada 28 trabajadores sufría lesiones y uno de cada 117 nunca regresaba a casa. En 1892, el congresista Henry Cabot Lodge transmitió esta información al Congreso, y la exactitud de su evaluación no fue cuestionada. Su sufrimiento era similar al experimentado durante el combate. Además, este conflicto resultó ser el más implacable durante los meses de invierno. Operar un ferrocarril en invierno trasciende la mera inconveniencia, constituye un asalto implacable.
Las nevadas cubren los cambios de vía, compactan los canales de drenaje, causan la erosión del balasto debajo de los durmientes y transforman cada segmento desprotegido del derecho de paso en una catástrofe que se desarrolla gradualmente. Una línea ferroviaria considerada estable en octubre típicamente se vuelve peligrosa en enero. Antes de la década de 1890, la solución universal del ferrocarril para todos estos desafíos se mantuvo constante. Mano de obra humana, específicamente equipos de trabajadores de sección equipados con palas y herramientas manuales básicas. Trabajaban en temperaturas tan gélidas que el balasto de la vía se congelaba por completo y la humedad del aliento de un hombre se cristalizaba en hielo en su cuello en cuestión de minutos. Este enfoque era lento y costoso. Agotaba físicamente a los hombres a lo largo de sucesivas temporadas y, en última instancia, los llevaba a la muerte, no por incidentes dramáticos, sino de forma constante, una lesión y un invierno duro a la vez. Este costo acumulado alcanzó los 75,000. Fue entonces cuando Oswald Falcus Jordan decidió que ya no podía limitarse a observar la situación. Jordan nació en North Shields, Inglaterra, en el año 1849. Emigró a Canadá siendo un niño, comenzó a trabajar en el ferrocarril a los 15 años y para 1884 se había convertido en el jefe de vía del Canada Southern Railway, cubriendo la región de las Cataratas del Niágara y St. Thomas, Ontario. Ser jefe de vía significaba que era responsable de todo el sistema de vías. Dirigía a las cuadrillas encargadas de reparar cada milla de vía, incluyendo todos los desagües, terraplenes, alcantarillas que se atascaban en primavera y los desvíos enterrados por los ventisqueros de enero. Mientras observaba su trabajo y sus lesiones, una pregunta clara comenzó a formarse en su mente, en medio de las duras realidades del trabajo. ¿Y si una sola máquina pudiera lograr lo que toda una fuerza laboral de hombres no podía? A principios de la década de 1890, Jordan inició los esfuerzos de construcción desde el taller de Canada Southern en St. Thomas. Trajo a un coinventor, Robert Potts, y juntos presentaron su primera solicitud de patente en 1890. Concedida el 10 de mayo de 1891, la patente describía un mecanismo de una sola cuchilla con altura ajustable, operado por una manivela. Era simple y rudimentario, pero el principio fundamental era evidente. Esta máquina era diferente a todo lo visto anteriormente por el ferrocarril. No era una locomotora, ni un arado atornillado al frente de una locomotora, sino un concepto completamente nuevo. Un vagón de mantenimiento dedicado, propulsado por una locomotora, cuyas cuchillas de acero trabajaban la plataforma de la vía y despejaban material del derecho de vía. Durante el verano moldeaba y extendía el balasto de piedra triturada que estabilizaba la vía. En invierno, despejaba la nieve y cortaba el hielo que obstruía el drenaje. La misma máquina, eficaz en 2 estaciones, verdaderamente un caballo de batalla versátil. Jordan la llamó esparcidora. El eslogan de la compañía articulaba claramente su propósito. Hace el trabajo de un ejército de hombres. Ese mismo ejército había estado pereciendo durante décadas. Para 1898, Jordan renunció al Canada Southern para dedicarse a tiempo completo a su invención. Fundó la O.F. Jordan Company y comenzó a fabricar esparcidoras desde espacios de taller en varias instalaciones ferroviarias. Las unidades iniciales todavía presentaban chasis de madera, alas rectas y requerían ajuste manual.
Eran rudimentarias, pero cumplían su función. Las compañías ferroviarias las compraron, desplegándolas delante de los trenes que no podían avanzar hasta que la línea estuviera despejada. No hubo ceremonias de inauguración ni una amplia cobertura periodística. La introducción de la esparcidora Jordan fue discreta. Su valor solo fue verdaderamente comprendido por los hombres que ya no tenían que estar con el agua hasta la cintura en una zanja con una pala en enero, y por los ferrocarriles que vieron una reducción en sus costos de mantenimiento. Para comprender el valor de lo que los ferrocarriles estaban adquiriendo, primero hay que entender lo que estas máquinas reemplazaron. Antes de la esparcidora, mantener un derecho de vía funcional durante el invierno requería cuadrillas de sección, equipos de 10 a 30 individuos asignados a segmentos de vía específicos, responsables de todas las tareas de mantenimiento en ese tramo, independientemente de las condiciones climáticas. Durante el invierno, una nevada considerable podría requerir a una cuadrilla de sección un día completo para despejar manualmente solo una milla de vía. En un ferrocarril de montaña, durante una temporada dura, la nieve se acumulaba más rápidamente de lo que las cuadrillas podían retirarla. Operando continuamente por turnos, soportaron temperaturas tan bajas que el balasto de la vía se solidificaba bajo su calzado y los mangos de las herramientas se volvían peligrosamente fríos, causando congelación. Trabajaron en áreas expuestas, en crestas abiertas y a través de cortes desprotegidos, sin ninguna protección contra los elementos aparte de su ropa. Los trabajadores renunciaron, sufrieron lesiones y padecieron congelación, lo que llevó a la pérdida de dedos. A pesar de sus esfuerzos, el mantenimiento de la vía se retrasó, ya que las condiciones invernales en un ferrocarril de montaña no se detenían para que la cuadrilla de sección pudiera seguir el ritmo. La introducción del esparcidor alteró significativamente la situación. Un solo esparcidor Jordan, impulsado por una locomotora, podía despejar en solo una hora lo que una cuadrilla de sección completa no podía lograr en un día entero. Sus alas impulsaban la nieve a 12 pies de distancia de ambos lados de la vía, mientras que el arado delantero cortaba por debajo y fracturaba los ventisqueros superficiales densamente compactados. Al mismo tiempo, las zanjas de drenaje, que habían estado acumulando limo y desbordándose desde octubre, fueron despejadas durante la misma operación que retiró la nieve. Una sola máquina operada por una tripulación de 3 personas y una locomotora realizaba el trabajo de numerosas personas. Para 1906, la compañía se había trasladado a Chicago y el aparato había experimentado un desarrollo sustancial, incorporando cuchillas de acero en ambos lados. El accionamiento manual fue reemplazado por la energía neumática. Para 1909, la máquina contaba con un cuerpo de estructura de acero, un arado delantero y un sistema automático de extensión neumática para sus alas, permitiéndoles retraerse casi instantáneamente al encontrar un obstáculo. Para entonces, Jordan se había convertido en ciudadano estadounidense, y su invención se utilizaba en ferrocarriles que se extendían desde las grandes llanuras hasta la costa del Pacífico. Sin embargo, el aparato que Jordan desarrolló era intrínsecamente inseguro. Su diseño nunca priorizó la seguridad. Su propósito principal era la funcionalidad, y un defecto inherente, nunca completamente rectificado en ninguna iteración de la máquina, se integró en su diseño. Específicamente, el mecanismo de empuje hacia atrás,
que afectaba la distribución del peso, la geometría operativa y el enlace de comunicación entre la cabina y las locomotoras. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero ténganlo en cuenta, ya que antes de discutir sus fallos de funcionamiento, es crucial comprender precisamente lo que implicaba esta máquina y su mecánica operativa. Una vez que se comprenden las leyes físicas subyacentes, el peligro deja de ser teórico. Se transforma en una realidad ineludible, una combinación de acero, aire comprimido y velocidad incontrolada. El esparcidor Jordan carece de motor. Este es el primer punto crucial a comprender. No produce energía autogenerada. Parecido a una barcaza de acero, descansa sobre la vía, midiendo 53 pies de largo y pesando hasta 80 toneladas. Cuando está completamente cargado, esperando la propulsión de las locomotoras situadas detrás de él. Una sola locomotora es suficiente en días de poca nieve, mientras que se necesitan dos para nieve profunda y pendientes pronunciadas, y ocasionalmente se emplean tres en un puerto de montaña durante tormentas severas. Si los ventisqueros alcanzan una profundidad de 8 pies y se vuelven tan densos como el hormigón, requiriendo que la línea ferroviaria esté operativa por la mañana, la locomotora proporciona el empuje necesario. Además, la locomotora suministra el aire comprimido que alimenta todos los componentes del esparcidor, incluyendo el arado, las alas y los cilindros de control. Desacopla la locomotora y el esparcidor se convierte simplemente en una caja de acero estacionaria sobre las vías. Su funcionalidad depende completamente de la máquina que lo impulsa. Esta dependencia no es casual. Dicta fundamentalmente cada aspecto peligroso de la operación del esparcidor. La secuencia operativa se desarrolla de la siguiente manera. La locomotora proporciona propulsión, la locomotora suministra aire, el aire activa los cilindros impulsan las alas y las alas realizan la tarea. La fiabilidad de cada etapa de este proceso está directamente ligada a la competencia del personal involucrado. El maquinista situado detrás, cuya vista está obstruida por la estructura del esparcidor, y la tripulación dentro de la cabina que solo puede detener la locomotora trasera usando una señal de silbato, lo cual no es una parada inmediata. Ahora hablemos de las alas. Las alas constituyen el núcleo del aparato. Son dos sustanciales cuchillas de acero, situadas una a cada lado del cuerpo principal, articuladas en el chasis, y que se extienden hacia afuera mediante cilindros neumáticos. Cuando están completamente extendidas, cada ala se proyecta 12 pies desde la línea central de la máquina, proporcionando un alcance total de 24 pies. Están inclinadas hacia abajo y hacia afuera para recoger eficazmente la nieve de la base de los ventisqueros y propulsarla fuera del derecho de vía del ferrocarril. La parte delantera de la máquina cuenta con un arado en cuña que inicialmente parte cualquier obstrucción que encuentra. Este material fracturado es luego dirigido a las alas que lo retiran eficientemente. Imagine la proa de un rompehielos, cortando a través de hielo compacto y denso. Su casco asciende sobre la superficie, aprovechando la masa del buque para fracturar el hielo, que luego se extiende en una ola controlada hacia ambos lados. El Jordan Spreader realiza una función similar, pero opera sobre una vía férrea, moviéndose a 25 millas por hora en la oscuridad, en medio de una ventisca y a través de nieve capaz de ocultar cualquier cosa sobre o adyacente al riel. Tenga en cuenta la palabra cualquier cosa.
para el resto de esta discusión, ya que el esparcidor es efectivamente ciego. Mientras se mueve rápidamente, el operador de la cabina monitorea la vía por delante. Sin embargo, la nieve oculta todo lo que hay debajo de su superficie. Esto incluye desvíos, guardarraíles, pasos a nivel, rocas desprendidas de un talud desde la pasada anterior, terreno congelado que se movió durante la noche y componentes de desvío bloqueados por el hielo que no lograron reiniciarse por completo. Si alguno de estos elementos está enterrado bajo 2 pies de nieve compactada, permanecen indetectables hasta que el arado los golpea o un ala los engancha. La máquina está diseñada para manejar tales situaciones. Sus alas se retraen, ajustándose firmemente contra el cuerpo principal cada vez que se anticipa una obstrucción por delante. El operador observa la vía, identifica puntos de referencia e inicia el comando de retracción, antes de que la máquina llegue a un puesto de desvío, un poste de señal o la aproximación de un puente. El momento es crítico. La máquina está en movimiento. El punto de referencia está parcialmente oscurecido por la misma nieve que se está despejando y debe ser identificado a 25 millas por hora en la oscuridad, con aire gélido entrando por las ventanas abiertas de la cabina. Su funcionamiento, cuando es efectivo, es verdaderamente notable de presenciar. Al encontrar un ventisquero, las alas del esparcidor se activan, haciendo que 20 pies de nieve compactada broten de ambos lados de la vía. Este material es simultáneamente impulsado fuera del derecho de vía, formando una sólida pared blanca. En una sola pasada, logra lo que hombres no podrían despejar en un día entero. El ferrocarril mantuvo este eslogan por una buena razón. Sin embargo, para la máquina misma había experimentado un desarrollo significativo. La carrocería de madera fue reemplazada por un diseño con estructura de acero, haciéndola más alta y con un centro de gravedad elevado. Las versiones de invierno incorporaban una carcasa de longitud completa en la cubierta superior, esencial para el alojamiento de la tripulación. Sin embargo, este diseño elevó aún más su centro de gravedad. En consecuencia, los horarios internos para empleados de Southern Pacific incluían notas a pie de página específicas que limitaban las operaciones del esparcidor. Se impuso una velocidad máxima de 25 millas por hora en las vías principales, reduciéndose a 20 millas por hora al moverse hacia atrás en las líneas secundarias. Estas restricciones de velocidad señaladas en el horario no eran meramente consultivas, sino dictadas por requisitos estructurales. Años más tarde, el operador veterano Joe Gibbs afirmó claramente que eran quitanieves terribles, al ser inestables por su altura y carecer de peso suficiente para arar eficazmente a velocidad. Este era un hombre con años de experiencia operando una máquina así, entendía su naturaleza, pero continuó usándola. Y, lo que es crucial, aún no hemos abordado lo que ocurrió cuando una ala encontró un objeto inamovible. La explicación está por venir, y cuando llegue, la construcción con centro de gravedad elevado resultará muy significativa. La cabina misma revela la era de origen de la máquina, caracterizada por paredes metálicas estrechas y sin adornos. Una estufa de leña o un calentador de aceite interno, colocado en una esquina, representaba un riesgo de incendio. Además, esta era una máquina propensa a volcarse lateralmente de forma inesperada, y los modelos iniciales carecían completamente de ventanas.
Los hombres se asomaban por aberturas o huecos en las paredes de la cabina para ver la vía por delante. Aunque los modelos posteriores incorporaron vidrio, la regla operativa se mantuvo constante. Las ventanas debían permanecer abiertas, de lo contrario se empañarían, dejando ciego al operador. Los operadores de las quitanieves BNSF, que utilizan modernas extendedoras Jordan durante las ventiscas, confirmarán la misma lección que las cuadrillas de 1910 descubrieron a través de una dura experiencia. Las ventanas deben abrirse o la tarea es imposible. En consecuencia, uno se encuentra dentro de un recinto metálico, con las ventanas abiertas, en medio de un aire a 20 grados bajo cero, impulsado a 25 millas por hora a través de una ceguera blanca opaca por locomotoras invisibles. Esto implica manipular alas de acero en una máquina notoriamente inestable, intentando discernir puntos de referencia oscurecidos bajo la misma nieve que se está retirando y transmitiendo mensajes al maquinista de popa mediante señales de silbato que el viento, el ruido y las temperaturas gélidas podrían impedir. Durante las primeras 5 décadas, la comunicación por radio estuvo ausente. Se confiaba en códigos de señales y pura convicción, sabiendo que un obstáculo desconocido yacía oculto bajo la nieve en algún lugar más adelante. Los individuos que operaban este equipo poseían un conocimiento íntimo de cada viaje y cada turno. Eran muy conscientes de las capacidades de la máquina y de las características de la vía, observando, interpretando y retrayendo diligentemente las alas según fuera necesario. Los operadores más hábiles perduraron muchos años, adquiriendo una experiencia inalcanzable a través de la instrucción formal. Esto incluía un sentido intuitivo para saber cuándo un ventisquero parecía inusualmente denso, cuándo un punto de referencia estaba ligeramente desalineado o cuando el movimiento de la máquina a través de la nieve se sentía incorrecto, lo que les permitía mantener las operaciones durante todas las temporadas de invierno. Sin esta experiencia, el ferrocarril habría dejado de funcionar. Aunque la mayoría regresó, la pregunta seguía siendo, ¿qué pasaba cuando no lo hacían? Este ha sido el tema central de esta narrativa desde su inicio. 3 individuos confinados dentro de un compartimento gélido. El equipo que operaba la extendedora solía estar compuesto por 3 o 4 individuos. El operador principal que manejaba los controles y 1 o 2 asistentes que monitoreaban los flancos opuestos de la vía mientras manipulaban los controles auxiliares. Estos asistentes observaban áreas invisibles para el operador desde su punto de vista. Más atrás, más allá de la estructura de la máquina y el rugido del motor, el maquinista permanecía espacialmente aislado de la cabina. En medio del metal y el estruendo de todas las piezas móviles, el operador sirve como el centro visual de todo el esfuerzo. El éxito de la operación depende de él. Él interpreta las condiciones de la vía y dicta los ajustes de las alas. Él orquesta la sincronización entre sus observaciones y las acciones necesarias, ejecutando estas decisiones instantáneamente, sin interrupción, milla tras milla. A pesar de las circunstancias que reducen la visibilidad a casi nada y oscurecen todos los marcadores de navegación habituales, él tenía que retener la ubicación precisa de cada desvío en toda la división en su memoria. Cada poste de señal, aproximación de puente, paso a nivel, alcantarilla, tapa y soporte de desvío estaba memorizado.
La máquina no ofrece ninguna reducción de velocidad para que él determine su ubicación. La nieve no revela los puntos de referencia para una identificación clara. Su conciencia de su posición proviene de haber recorrido esta ruta con la suficiente frecuencia como para que la topografía esté grabada en su mente. La curva en la milla 47, el grupo de desvíos que preceden a la vía de acceso al patio. También está el puente bajo en la milla 63, lo que requiere la retracción completa de ambas alas antes de la entrada de la máquina. No ejecutar ni una sola orden de retracción a 25 millas por hora conlleva graves consecuencias. Si esto ocurre, el ala golpea la obstrucción con una ventaja mecánica de 12 pies, canalizando la fuerza del impacto directamente al núcleo de la máquina. El ala se detiene, pero la máquina continúa su movimiento. No existían sensores ni mecanismos de anulación automatizados. No había ningún sistema capaz de detectar el contacto y retraer las alas. La única medida de seguridad en una extendedora Jordan dependía enteramente de la experiencia del operador, la agudeza visual y las reacciones rápidas. Esto siguió siendo así durante 7 décadas. Los diseños iniciales de las cabinas eran rudos, incluso cuando se juzgaban según los estándares contemporáneos. Presentaban metal expuesto, eran gélidas en cada unión y tenían el tubo de la estufa de leña que se extendía a través del techo. Los veteranos del ferrocarril de Alaska que operaban estas máquinas caracterizaron las versiones iniciales como confinadas y restrictivas, además de ser húmedas y propensas a las corrientes de aire, a pesar de ser individuos acostumbrados al trabajo al aire libre en el ferrocarril de Alaska. En enero, si algo se describía como húmedo y con corrientes de aire, realmente lo era. Los hombres se vestían para la temperatura exterior, no por preferencia, sino porque las ventanas permanecían abiertas. Si te vestías para las condiciones interiores, solo aguantarías aproximadamente 1 hora antes de que el frío se volviera incapacitante. Sin embargo, vestirse para el exterior te permitía operar eficazmente. Podías monitorear la vía y realizar tus tareas. El papel del operador requería una concentración absoluta, un nivel que la fuerza de voluntad por sí sola no podía mantener durante los turnos prolongados impuestos tanto por la maquinaria como por las condiciones ambientales. Independientemente del deseo personal, cada minuto a velocidad implicaba observación continua, toma de decisiones proactiva y la gestión simultánea de numerosas variables. Esto incluía anticipar el ventisquero que se acercaba por la izquierda, saber que el cambio de vía estaba a media milla de distancia y detectar cambios sutiles en el movimiento de la máquina que podrían indicar que el arado delantero estaba empezando a acumular material. Además, las alas debían retraerse antes de que la máquina se atascara. Los nuevos reclutas adquirían este conocimiento de sus predecesores más experimentados. Ningún manual escrito podía abarcar la experiencia de un operador veterano. Se transmitía mediante instrucción directa. A pesar de innumerables operaciones durante muchos inviernos, dentro de la cabina confinada que apestaba a diesel, humo de carbón y hierro frío, ningún apodo oficial para el Jordan Spreader ha persistido en los registros históricos. Ni las cuadrillas de sección ni la prensa ferroviaria le otorgaron jamás un hacedor de viudas, ni ningún otro apodo ominoso. En cambio, lo que quedan son evaluaciones prácticas. Era inestable, carecía de peso suficiente para el arado a alta velocidad, funcionaba terriblemente en nieve profunda, pero era indispensable cuando todas las demás opciones fallaban.
Estas observaciones no provenían de hombres que temían irracionalmente la máquina, sino de aquellos que entendían sus complejidades con precisión y la operaban a pesar de todo. Esto se debía a que la única alternativa implicaba volver a la pala manual. Un turno completo típico, operando la extendedora durante sus periodos de mayor actividad, se desarrollaba aproximadamente de la siguiente manera. La tripulación se presentó a trabajar antes del amanecer. La máquina, que había permanecido en el patio durante la noche, estaba completamente impregnada por el frío. Las palancas de control estaban rígidas y los cilindros de las alas funcionaban con lentitud hasta que el aire comprimido los calentaba. El suelo de la cabina estaba tan gélido que permanecer inmóvil sobre él durante más de un minuto transferiría el frío directamente a través de las suelas de las botas. Se encendía la estufa, se revisaban los controles y se inspeccionaba el rango de movimiento del ala, el cilindro del arado y los silbatos de comunicación. Se verificaba la ruta con el ingeniero, se revisaba la lista de posibles obstrucciones, incluyendo desvíos, cruces, accesos a puentes y cualquier área problemática conocida donde la vía tendía a desplazarse debido a los ciclos de congelación y descongelación. Posteriormente, las operaciones comenzarían en medio de una fuerte tormenta. Un solo paso operativo podía extenderse por 6 horas, no debido a la distancia, sino porque la nieve era profunda y los ventisqueros densos, lo que requería la progresión lenta y meticulosa de la máquina a través de cada sección. Las alas requerían un ajuste continuo para evitar una presión excesiva del cilindro o golpear objetos ocultos dentro de la acumulación de nieve. Al finalizar, se regresaba y se presentaba el informe, solo para partir de nuevo cuando llegaba la siguiente tormenta, ya fuera esa noche, a la mañana siguiente o 2 días después. Temporada tras temporada, las mismas rutas, idénticas ubicaciones problemáticas y la evaluación recurrente en cada pasada de la capacidad de la máquina frente al riesgo de volcar. La máquina proporcionaba indicaciones sutiles cuando operaba a su máxima capacidad. Una sacudida más fuerte a través de un ventisquero, denso en comparación con la anterior, una vibración del suelo con una frecuencia alterada, o un sonido ligeramente inusual que emanaba del cilindro del ala. Los operadores experimentados percibían estos matices. Se adaptaban, retrayendo las alas medio segundo antes, moderando la señal al ingeniero y, por lo tanto, sorteando el problema sin percances. Sin embargo, este no era siempre el caso. La máquina nunca señalaba problemas inminentes, un punto crucial al que hemos estado llegando desde el principio, ya que aún no lo hemos abordado. Si el ala engancha un objeto, ¿qué sucede entonces? Nosotros damos la respuesta. Si el ala se obstruye, el Jordan Spreader no ofrece ninguna indicación de su mal funcionamiento. No hay rechinamiento inicial, ni temblor de advertencia que permita a la tripulación prepararse. Ningún sonido se distingue del rugido típico del viento, el aire y el acero mientras se mueve rápidamente a través de la nieve compactada. Cuando una extendedora Jordan funciona mal, el incidente se desarrolla a la velocidad operativa de la máquina de 25 millas por hora y la falla es total. En cuestión de segundos, la mecánica es física sencilla. El ala está extendida, la máquina está en movimiento y encuentra una obstrucción oculta. Esto podría ser una roca que se desprendió de un talud después del último paso, una cresta de balasto congelado que se elevó 2 pulgadas durante la noche, un componente de aguja inmovilizado por el hielo en una posición intermedia,
o una masa de escombros congelados fuertemente compactada contra la base del riel. El ala posee 12 pies de palanca. El punto de contacto, que se extiende desde el centro de gravedad de la máquina, se encuentra en algún punto a lo largo de esta longitud de 12 pies. La obstrucción es inmóvil, mientras la máquina persiste en avanzar a 25 millas por hora. El ala no puede retraerse más rápidamente de lo que la obstrucción la detiene. En el escenario más favorable, el ala es forzada violentamente hacia atrás contra el cuerpo principal y la máquina da una sacudida. Los miembros de la tripulación son sacudidos dentro de la cabina y el ingeniero de cola hace sonar el silbato de emergencia. Esta acción detiene el tren y todo el personal sale, aunque visiblemente conmocionado. Esto constituye el resultado más favorable. Por el contrario, en el escenario más grave, el apalancamiento del ala contra la obstrucción inamovible, combinado con el impulso hacia adelante de 80 toneladas de acero que sigue empujando a través del punto de contacto, produce una fuerza de rotación. Esto hace que las ruedas del lado opuesto de la máquina se levanten del riel. La máquina, inherentemente inestable por su diseño, continúa su rotación, con 80 toneladas moviéndose a velocidad y su centro de gravedad ya elevado por la carcasa de la cabina de invierno, la máquina se vuelca. Sin previo aviso ni demora, el vuelco de una extendedora Jordan cambia de una posición vertical a una horizontal en cuestión de segundos, demasiado rápido para una experiencia consciente. El mundo después es simplemente diferente de lo que era antes, sin un recuerdo claro del período intermedio. La cabina, antes estrecha y apretada, se transforma en una caja de acero tumbada de lado. La estufa, las palancas de control y los hombres, todo es impulsado en la misma dirección simultáneamente. Esto no es hipotético. Realmente ocurrió. La extendedora No. 7 del ferrocarril de Alaska, una extendedora de invierno construida a principios de los años 70, fue registrada en los propios registros de mantenimiento del ferrocarril como inestable y específicamente marcada como propensa a balancearse a velocidades críticas. Se volcó con las locomotoras 3008 y 1805 en el poste de milla 139. La fecha registrada es aproximadamente 1994. La máquina fue retirada de servicio, reconstruida y reintroducida con una cabina rediseñada, nuevas ventanas y un calentador de propano que reemplazaba a la unidad de fuel oil. Estas modificaciones abordaron directamente las deficiencias que el vuelco había revelado. Se necesitó un incidente de vuelco para que esos cambios se implementaran en el Paso Donner en 2011. Durante las operaciones de nieve, una extendedora Jordan descarriló. La tripulación utilizó gatos de vía para devolver la máquina a las vías. El paso fue reabierto sin víctimas mortales de ese incidente, pero la máquina descarriló por la misma razón fundamental por la que el equipo siempre descarrila durante las operaciones de extendedora. Una obstrucción yacía oculta dentro de la nieve. Volvamos ahora más atrás, a 1910, luego a 1920, al período en que uno de cada 28 empleados ferroviarios sufría lesiones anualmente y uno de cada 399 no sobrevivía. Recuerde la época en que un hombre herido en la vía esperaría horas a que llegara un cirujano ferroviario, llegando a la cirugía con un aspecto, según un relato de la época, como nada más que basura ensangrentada.
Considere la época en que los ferrocarriles retenían porciones de los salarios de los trabajadores para financiar los salarios de los cirujanos. En una era anterior a la OSHA, sin ninguna directriz federal que exigiera la revisión de equipos demostrablemente peligrosos y careciendo de una estructura reguladora capaz de obligar a un ferrocarril a reconstruir la cabina de una extendedora después de un vuelco en lugar de simplemente volver a sentar a la tripulación dentro de ella. Durante ese período, medio siglo antes del rediseño del ferrocarril de Alaska, una cuadrilla de extendedora cuya máquina volcó en una sección montañosa en enero no recibió una cabina reconstruida. En cambio, su equipo simplemente fue devuelto a las vías. La tripulación volvería a entrar en la máquina. Durante más de 7 décadas de operación de la extendedora Jordan, los numerosos accidentes que ocurrieron rara vez atrajeron la atención de los medios. Los incidentes relacionados con las operaciones de mantenimiento de vías casi nunca se reportaban. El sector ferroviario en ese momento era hábil para ocultar sus muertes y lesiones operativas del escrutinio público. Aunque la Oficina de Estadísticas Laborales compiló datos agregados sobre lesiones y muertes de trabajadores de Maui, esta información no se desglosó por tipos de máquinas específicas ni se detalló para distinguir entre extendedoras Jordan, rotativas o mano de obra de cuadrillas de vía manual. Colectivamente, estos registros proporcionan una visión de las condiciones operativas predominantes. Considere 1,400 máquinas operando durante 70 años a través de inviernos duros en diversos terrenos. Las cascadas, las rocosas, Sierra Nevada y los Apalaches, extendiéndose hasta las llanuras heladas de Minnesota y las Dakotas y los pasajes cubiertos de hielo de los Grandes Lagos. Estas máquinas funcionaban a gran velocidad a través de ventiscas en la oscuridad, navegando por nieve que ocultaba peligros desconocidos, todas operadas por individuos plenamente conscientes de los peligros, pero sin ningún medio para rechazar la asignación. Existía un defecto de diseño conocido y documentado en la máquina que se abordó confiando en la pericia del operador en lugar de ser eliminado mediante modificaciones de ingeniería. Las restricciones de velocidad enumeradas en los horarios de Southern Pacific no se debían a una mera prudencia burocrática. Más bien, representaban el reconocimiento del ferrocarril de que más allá de una velocidad específica, la extendedora, con su centro de gravedad alto, probablemente sería destruida al impactar con un obstáculo significativo, y sus ocupantes también podrían perecer. Tales eran las condiciones inherentes del empleo. Cualquier individuo que entrara en esa cabina, ya fuera en enero de 1915, 1935 o 1955, estaba operando una pieza de equipo que su empleador sabía que era peligrosa, considerada indispensable por su industria para seguir en funcionamiento, y que su experiencia personal sugería que podía sobrevivir mediante suficiente habilidad, vigilancia y fortuna. Su despliegue fue necesario debido a las demandas operativas del ferrocarril, el imperativo de transportar carga y la dependencia de las rutas de suministro a las ciudades, minas y campamentos madereros del oeste americano de estas vías, que atravesaban montañas capaces de acumular 8 pies de nieve en 48 horas sin impedimento. Estas cuadrillas fueron enviadas porque no existía maquinaria alternativa para la tarea. Con el tiempo, el equipo sí experimentó mejoras. Jim.
Para la década de 1950, los sistemas hidráulicos reemplazaron al aire comprimido, ofreciendo una mayor capacidad de respuesta, más potencia y un control superior. El modelo tipo Host, lanzado en 1955, reubicó los controles operativos en una cabina delantera, proporcionando así una visibilidad frontal genuina. Finalmente, las radios reemplazaron las señales de silbato y las cabinas cerradas ocuparon el lugar de los compartimentos de pared abiertos. La máquina experimentó mejoras continuas a lo largo de décadas sucesivas, impulsadas por la experiencia práctica de sus operadores y los accidentes recurrentes que validaron consistentemente su conocimiento existente. Sin embargo, los principios físicos subyacentes permanecieron constantes. Un ala de 12 pies, 80 toneladas, viajando a velocidad, incapaz de detectar objetos ocultos bajo la nieve, y seguida por un maquinista cuya vista estaba obstruida por el volumen de la extendedora y que no podría detener el tren rápidamente si una advertencia llegaba con retraso. Tras el eventual vuelco de la extendedora y su posterior reconstrucción con una cabina mejorada, los miembros de la tripulación que habían operado el modelo anterior no expresaron asombro. Habían anticipado tal incidente. Su única incertidumbre era cuándo ocurriría exactamente. Las muertes se documentaron colectivamente, pero la máquina continuó su operación. Ningún factor, ni los vuelcos, ni los esfuerzos de rediseño, ni las décadas de datos acumulados sobre las capacidades y limitaciones de la extendedora fue suficiente para reemplazarla, simplemente porque ningún otro equipo podía realizar su función esencial, mientras aún estaba en el peso Donner. Oswald Jordan falleció el 1 de agosto de 1910 en East Chicago, Indiana. Había adquirido recientemente la propiedad destinada a su fábrica, una instalación que nunca tendría la oportunidad de construir. A lo largo de su vida, se dedicó a crear una máquina destinada a reemplazar a los numerosos trabajadores que había observado esforzarse. Después de 3 décadas, falleció sin presenciar el modelo con estructura de acero, el sistema neumático de autorretracción o la adopción generalizada de su esparcidor en todas las principales vías férreas de América del Norte. Su esposa e hijos heredaron la compañía. Walter J. Riley, un banquero, un detalle que resalta el significativo establecimiento del negocio, supervisó entonces las operaciones de la O.F. Jordan Company durante las siguientes 5 décadas. Durante el mandato de Riley, la compañía fabricó su gama estándar, incluyendo los tipos A y Joguita, sumando un total de 14 máquinas a lo largo de 60 años. Como es típico para los activos industriales, la compañía cambió de propietario corporativo varias veces posteriormente. Jackson Vibrators la adquirió durante la década de 1960, seguida por Pandrol International en 1990. Actualmente, Harris Correll posee los diseños e incluso a principios de los años 2000. Todavía era posible encargar un Jordan Spreader a medida, mientras que la mayoría de la maquinaria de la era industrial, como la pala de vapor, el aserradero accionado por cable y la fábrica con transmisión por correa, ahora reside en museos. El Jordan Spreader fue construido basándose en planos adaptados que se originaron de una innovación de un jefe de vías en 1890 en un taller canadiense.
Estos suelen estar alojados en entornos con clima controlado y placas explicativas. Sin embargo, el Jordan Spreader no se encuentra entre ellos, aunque sí existen algunos ejemplos en otros lugares. Por ejemplo, el Museo del Ferrocarril B&O en Baltimore exhibe la unidad B-29 que fue construida en 1951 y posteriormente restaurada. El Museo de Ciencia y Tecnología de Canadá presenta un modelo de 1907 construido en madera, que representa una de las unidades más antiguas que sobreviven a nivel mundial. Además, el Museo del Ferrocarril de Alaska en Wasilla exhibe máquinas que datan de sus años iniciales de operación. No obstante, los esparcidores Jordan están actualmente desplegados en o cerca del Paso Donner. Union Pacific, por ejemplo, restauró 8 de estas máquinas entre 2009 y 2012 específicamente para operaciones de remoción de nieve. En enero de 2010, a lo largo de la antigua ruta del Paso Donner de Southern Pacific, 2 de estas unidades reacondicionadas estaban aún al 98% de su finalización cuando una tormenta significativa golpeó. Fueron despachadas rápidamente a Truckee, California, y puestas en servicio inmediato, no al completarse por completo, sino al inicio de la tormenta. El ferrocarril las necesitaba urgentemente ese día, ya que ningún otro equipo podía realizar la tarea. Esta era la misma máquina que Oswald Jordan diseñó en una época en que los trabajadores aún despejaban el paso manualmente con palas, equipada con hidráulica actualizada, cabinas contemporáneas, calefacción de propano, radios y ventanas cerradas. Sigue sirviendo como la principal defensa contra la nieve para uno de los cruces ferroviarios de montaña más estratégicamente vitales de los Estados Unidos. Aunque una quitanieves rotatoria puede penetrar un ventisquero de la Sierra Nevada de 20 pies con facilidad, impulsando la nieve hasta 300 pies, incurre en altos costos de mantenimiento durante todo el año independientemente de su uso, opera lentamente y, una vez activada, obliga al ferrocarril a utilizarla durante el resto de la temporada. Este tipo de quitanieves crea un canal abierto que las quitanieves de cuchilla fija no pueden despejar. En consecuencia, la mayoría de los ferrocarriles que anteriormente operaban extensas flotas de quitanieves rotatorias las han desmantelado en gran medida, citando costos excesivos, sobreespecialización y su dependencia de condiciones operativas específicas. En contraste, el Jordan Spreader es más económico, más sencillo de mantener, opera eficientemente con una pequeña tripulación, completa su tarea en una sola pasada y sigue siendo funcional. Su combinación de asequibilidad, velocidad, adaptabilidad y fiabilidad robusta, incluso en condiciones adversas que inhabilitan a la mayoría de la otra maquinaria con partes móviles, explica por qué aún se encargaban nuevas unidades en 2001. Esto explica por qué el ferrocarril de Alaska llamó a un gerente de producción jubilado para revisar planos de casi 2 décadas de antigüedad y adquirir componentes de reemplazo, dada su urgente necesidad de una máquina así. También aclara por qué Union Pacific invirtió en la restauración de máquinas de décadas de antigüedad y fuera de producción, en lugar de adquirir alternativas más nuevas. No existe una alternativa más nueva que realice esta tarea de manera más efectiva. ¿Qué lograron exactamente estas máquinas durante un siglo de servicio continuo?
Estas máquinas aseguraron la operación continua de cada ferrocarril invernal en América del Norte. Mantuvieron cada mina que dependía del transporte ferroviario a través de los duros inviernos de Montana, Colorado o Alaska, y abastecieron a cada ciudad del oeste americano a través de líneas de carga que atravesaban puertos de montaña. Además, todos los servicios de pasajeros que cruzaban Sierra Nevada o las Rocosas de noviembre a abril dependieron en alguna etapa de esta cadena de suministro. Imagina una tripulación de 3 personas en una cabina de acero confinada, aventurándose delante del tren en la oscuridad, con las alas extendidas, discerniendo la vía a través de ventanas abiertas a temperaturas bajo cero, realizando una tarea que 50 palistas manuales no podrían completar lo suficientemente rápido. Estas máquinas no son renombradas. El Jordan Spreader, específicamente, carece de fama. Es simplemente una pieza de equipo de mantenimiento. No construye nada, ni establece récords. Su único propósito es mantener las líneas ferroviarias despejadas. Así, al mantener las líneas despejadas, permite el movimiento de otras máquinas que sí construyen y establecen récords, haciendo efectivamente factible la operación de toda otra maquinaria. Observen el Paso Donner, su autopista, túneles e infraestructura avanzada que transporta eficientemente bienes y personas a través de Sierra Nevada, a menudo sin reconocimiento público. Durante enero, cuando se acumulan 2 metros de nieve en 48 horas, las temperaturas caen a un solo dígito y todas las actividades no esenciales cesan. La máquina pionera sigue siendo inherentemente robusta. Esta máquina, ideada por un jefe de carreteras para reemplazar a los numerosos hombres que perecían cerca, comprende una pala de acero, 2 alas, locomotoras de aire comprimido que proporcionan propulsión desde la parte trasera, y 3 operadores en la cabina que monitorean la vía, interpretan las condiciones de la nieve, entienden los límites de la máquina, pero aún así avanzan. A menudo se dice que los inviernos de esa intensidad son cosa del pasado. De hecho, no lo son. Esos inviernos tan crudos ocurren cada año y siempre se encuentran hombres dispuestos a aventurarse en ellos.